Wow. Wow. Qué bendición. Se está rompiendo la botella al final, pero pero la aguantó. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga y que la gracia y la paz de Dios llene el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de los que están conectados a nuestra transmisión en vivo. Estamos en el Día del Señor. Si usted está aquí por primera vez, le damos la bienvenida a Torre Fuerte Iglesia de la ciudad en esta comienzo de Semana Mayor, como le llama alguna gente, o la Semana Santa, que es una semana importante en la cristiandad. Y yo sé que a veces de donde venimos como iglesia habíamos descuidado esta semana pensando que no era necesario tener una semana de reflexión, pero créame, es importante. Hay gente que dice, no, eso no hay que observarlo porque realmente uno tiene que adorar a Cristo todos los días. Y entendemos eso perfectamente, lo entendemos. Todos los días tenemos que recordar el Evangelio, todos los días tenemos que predicarnos el Evangelio. Pero si hay épocas en la iglesia que desde mucho tiempo atrás se seleccionaron para reflexionar más profundamente, la iglesia debemos aprovecharlo, y más que todo porque la realidad es que, si somos sinceros, no todos estamos todos los días predicándonos el Evangelio, y no todos estamos todos los días recordando a Cristo, y no todos estamos todos los días recordando la cruz. Por lo tanto, es importante, y hoy comienza esta semana con la entrada triunfal, como se le conoce, o lo que la gente llama el Domingo de Ramos, que no tiene que ver simplemente con buscar una penquita, ¿verdad?, y ponerla en el carro, sino tiene que ver con mucho más. Y hoy pensamos y vamos a hablar sobre esto un rato. Hay varias cosas que quiero decirle antes de entrar en el sermón. Hay una noticia que hace rato que estaba por darles, una buena noticia, un testimonio, podemos decir, que es como, ¿verdad?, decimos en la iglesia, la casa del Señor. ¿Cuántos conocen o han oído hablar del pastor Yamil Ledesma? ¿Cuántos saben de Yamil Ledesma? Pues no sé si ustedes saben, porque yo creo que ya muchos saben, pero Yamil enfrentó un problema de salud muy serio en meses atrás. Un problema de salud donde un tumor estaba creciendo en la pituitaria, y eso le estaba causando ya unos síntomas, y pues él entró en todo el proceso de estudios, y todos los estudios salieron positivos, en el sentido de que encontraron o leyeron en todos los estudios que había un tumor y que era consecuente con los síntomas que él estaba teniendo, inclusive ya algunos síntomas en su visión, en sus ojos, y la recomendación fue operar de inmediato. Se hicieron tres MRIs, los leyeron tres personas distintas, tres radiólogos muy prominentes en el país. Inclusive el último MRI fue días antes de la cirugía. Un par de días antes de la cirugía, todavía el neurocirujano quiso hacer un último MRI, y lo leyó un radiólogo muy prominente, y encontró lo mismo. Ahí está, hay un tumor y está presionando el ojo, por lo tanto hay que operar inmediatamente. Y Yamil entró a sala de operaciones. El cirujano entró, en esa cirugía entran por la nariz para llegar a la pituitaria, y el cirujano entró allá y no encontró nunca el tumor en la pituitaria. El cirujano estuvo rato, y él le había dicho a su esposa, a la esposa de Yamil, a Jessica, que esto era una cirugía de aproximadamente 40 minutos, y entonces a las 3 horas, cuando nada pasaba, pues Jessica fue a preguntar, y él le dijo que se tardó todo ese tiempo buscando el tumor, porque él no entendía cómo 3 MRIs, 3 radiólogos y él mismo estaban seguros del tumor en la pituitaria, y que el tumor no estuviese allí. Para el médico, obviamente, pues, para el médico es un error, es algo que vieron y no estaba,
pero nosotros creemos en la misericordia, en el poder de Dios, en el amor de Dios. Y gracias al Señor, Yamil está bien. Ya obviamente ya estuvo unos meses, ya terminó su proceso. Tuvo que pasar todo el proceso como si le hubieran quitado un tumor, porque entraron allí, buscaron, o sea, tuvo que tener todo este proceso. Pero ya está bien, ya está predicando, ya está con la iglesia y con su nuevo bebé, porque también en todo esto el Señor también les concedió un bebé. Así que sigamos orando por ellos, por la iglesia cristiana Oasis, para que el Señor siga haciendo su obra y el evangelio siga siendo predicado. Pero doy ese testimonio para que sepamos, hermanos, que el tiempo de los milagros no ha pasado, porque realmente no hay un tiempo de milagros. Lo que hay es un Dios soberano que hace milagros cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Esa es la realidad. Recuerdo cuando Jessica me llamó el mismo día, cuando no encontraron nada, y ella me llamó para contarme. Ella me dijo: Richard, y la cosa es que nosotros en esto nunca oramos directamente por sanidad, nunca oramos directamente demandando al Señor o pidiéndole o diciéndole tienes que quitar esto, sino simplemente la oración siempre fue: Señor, haz lo que más te glorifique, lo que más te glorifique a ti, hazlo. Bueno, y el Señor decidió hacer lo que más le glorificó, y lo que más le glorificó era que el tumor se desapareciera de la pituitaria. Así que damos gloria al Señor, nos alegramos con ellos y de verdad que estamos muy contentos. También quería decirles, porque después se me puede olvidar, esto no está en ningún sitio y se me puede olvidar, que en el desayuno del próximo domingo, por si usted todavía no se ha animado, le vamos a decir el menú para que se anime en el nombre del Señor a venir, comprar el ticket y estar con nosotros tempranito. El domingo que viene vamos a estar desde que sale el sol, desde las 6 de la mañana, vamos a estar en la parte de atrás alabando, adorando al Señor con una reflexión, y luego tenemos un desayuno, y luego a las 9:30, recuerde, a las 9:30 comenzamos la reunión del Día del Señor aquí, media hora antes, a las 9:30, para aquellos que hemos venido tempranísimo, pues por lo menos tengamos media hora antes para salir también. Así que tenemos algo tan maravilloso como revoltillo, tenemos papas salteadas con jamón, va a haber avena, y para los cafeteros va a haber café. Así que si usted quiere comprar el ticket, al final de la reunión están afuera los tickets para que usted los pueda tener. Bueno, y también esta mañana, antes de entrar a la palabra del Señor, quiero presentarle a alguien que está con nosotros esta mañana, que está para hacerse parte de mi familia, parte de nuestra familia en unos días, y ella se llama Daira Leonela. Le voy a pedir que se ponga de pie. Daira Leonela. Ella es la prometida de Richard Iván, viene de Chocontá, Colombia, y estamos gozosos, Daira, de que por fin hayas llegado. Dios te bendiga. Ellos el 27 de este mes estaremos casándolos en el nombre del Señor. Así que esperamos sus oraciones, esperamos que rueguen al Señor por este matrimonio, que Dios los ayude, los bendiga, los encamine, los haga crecer y les ayude a lidiar con Puerto Rico y Colombia, las culturas que están uniendo. Así que damos gloria al Señor. También quería decirles, Liz y yo estamos sumamente regocijados, y no solamente nosotros, sino Joaquín y Tachi. Yo no sé si ellos están aquí esta mañana, pero nosotros estamos esperando un nieto, nuestros hijos, Ander y Natalia. Natalia está embarazada, y ayer nos enteramos de que va a ser una nena, así que imagínense la emoción, la emoción que nos embarga. Estamos súper contentos. Estábamos contentos con lo que viniera, pero no puedo negar, no puedo negar que nuestro deseo, habiendo tenido 3 varones, es que la primera nieta fuera una niña. Así que ayer hicieron esta cosa nueva que se hace, que hay cosas nuevas en la sociedad, el Gender Reveal Party, y ayer nos estuvieron sufriendo ahí todo ese tiempo. Hasta una broma nos hicieron, y cuando explotaron lo que iban a explotar, salieron papeles rosas y azules. ¿Y cuál es el hecho? ¿Es hermafrodita? ¿Qué fue esto? Pero era la broma, para luego entonces
sacar. Y cuando sacamos el verdadero, salió rosa. Yo en fe me fui y me compré, porque uno tenía que ir vestido de lo que tú creías que era, o de blanco, si no tenías la babilla. Joaquín no tuvo la babilla, fue de blanco. Pero yo me compré un polo rosa. Gloria a Dios. Ahí. Bueno, oren suplicando a Dios por su misericordia. Este embarazo está para 4 meses o 3 y medio o 4, yo creo que ya. Así que oren que la gracia del Señor permita que sea un embarazo que llegue felizmente a término conforme a su voluntad. Así que damos gloria al Señor. Bueno, buenas noticias, vamos a la mejor noticia. Esta es la mejor noticia que les puedo dar. Se las queremos dar ahora y es la noticia del Evangelio. Hoy, habiendo terminado los 10 mandamientos, no Éxodo, sino esa parte del libro de Éxodo, los 10 mandamientos, vamos a tomar un receso estos 2 domingos para entonces centrarnos en la Semana Santa, este domingo y el próximo domingo con el sermón de resurrección. Y esta mañana vamos a tomar un sermón basado en Juan capítulo 12, versos 12 hasta el 19, donde se registra la entrada triunfal, como le llamamos, no que la Biblia la determina así, sino le llamamos la entrada triunfal. Pero he titulado el sermón, ¿cuál es tu expectativa del Salvador? ¿Cuál es tu expectativa del Salvador? Y vamos al Evangelio de Juan, vamos a leer en el capítulo 12, del 12 hasta el 19. Dice la Escritura: al día siguiente una gran multitud que había llegado a la fiesta, oyendo Jesús viene a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús halló un asnillo y montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las hicieron. La multitud, pues, que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, daba testimonio. Por esto también salió a su encuentro la multitud, porque oyeron que él había hecho esta señal. Por tanto, los fariseos se dijeron unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? He aquí el mundo se va tras él. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el día del Señor en que nos concedes reunirnos, adorarte, exaltarte. Gracias por la bendición tan grande que es tener esta iglesia local, poder reunirnos, congregarnos, Señor, bajo la sombrilla de tu santo nombre, adorándote a ti, exaltándote a ti, el Dios soberano, el Dios glorioso. Aquí estamos disfrutando de todo lo que no merecemos. Aquí estamos nosotros, pecadores salvos por gracia, disfrutando de tantas cosas que jamás somos merecedores de ellas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu voluntad. Gracias, Señor, por tus pensamientos gloriosos que los derramaste aquí en este libro inspirado por ti. Gracias, Señor. Hoy te suplicamos que nos concedas reflexionar un poco más profundamente en la entrada de Jesús para comenzar esa semana que lo llevaría a su pasión y muerte. Te suplicamos que nos concedas, Señor, entendimiento, que nos concedas corazones sensibles para nosotros mirar tu gracia extraordinaria, dejando tu trono de gloria para entrar en esta tierra, tomando carne, habitando entre nosotros para derramar tu vida gota a gota, derramar tu sangre, Señor, hasta la muerte en nuestro lugar, y con tu sangre limpiar nuestros pecados. Concédenos, por favor, ver la humildad de nuestro Salvador,
Concédenos ver el plan maravilloso hecho antes de los siglos, antes que existiera nada. Concédenos ver tu gracia en la redención. Concédenos ver tu gracia en la elección de pecadores en los cuales no hay nada digno para que tú nos escogieras. Concédenos ver, Señor, el poder de la cruz, el poder del evangelio, el poder salvador de Jesús. Llévanos, Señor, a entender que la expectativa mayor que debemos tener es realmente de la salvación y la vida eterna. Concédenos hoy cualquier imagen mundana, cualquier imagen que tengamos del Salvador que no es la realidad, derríbala con tu palabra, derríbala con tu poder, derríbala, Señor, cualquier argumento que pese en nosotros acerca de Cristo que no es realmente bíblico, no es el evangelio, derríbalo hoy y planta aquello que es solamente verdadero. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es tu expectativa del Salvador? Todos nosotros, hermanos, hemos sido y somos decepcionados en la vida porque a veces ponemos expectativas y nos creamos panoramas de ciertas cosas, de cómo van a salir ciertas cosas, o de personas. Decimos, esta persona parece que tiene estas cualidades, esta persona parece que tiene estas cosas dentro de él, estas cosas buenas, y esto debe ser lo que va a resultar cuando le conozca. Y no hablo solamente en sentido amoroso, sino en sentido de amistad, hermandad cristiana. Nosotros ponemos expectativas en cosas y ponemos expectativas en personas, y no solamente expectativas, sino que las expectativas a veces son tan poderosas y tan altas que nos crean ilusiones. Ponemos ilusiones sobre cosas, sobre escenarios que pensamos deben darse de esta manera, y obviamente muchas veces somos decepcionados porque la situación no corrió ni marchó como yo lo había pensado. No pasó lo que yo creía que debió pasar. La persona no reaccionó como yo pensé debía reaccionar, o que sencillamente su amistad no fue lo que yo pensaba, no llenó el tamaño o la medida de mi expectativa. Eso nos pasa a todos. Es casi imposible para nosotros no poner expectativa en algo porque es parte de la vida. Nosotros ponemos expectativas de las cosas. Hoy nosotros vamos a ver que las expectativas de la gente sobre Jesús fueron totalmente rotas luego de su entrada a Jerusalén. Esta gente que estaba allí, que estaban para celebrar la fiesta de Pascua, tenían grandes expectativas de este hombre llamado Jesús, del cual habían escuchado maravillas, del cual habían oído de señales, del cual habían oído de alimentaciones milagrosas a multitudes de gente, habían oído que tenía poder para llamar a los muertos de las tumbas y sacarlos de la muerte. Por lo tanto, las expectativas de esa gente eran altísimas. De hecho, honestamente, hermanos, algunos expositores bíblicos, y creo que es la lógica del pasaje, dicen que si Cristo hubiese entrado a Jerusalén en un caballo blanco, en un caballo militar, se hubiese formado una revuelta impresionante ese día, y Roma hubiese tenido que matar muchísima gente ese día para calmar la revuelta de decenas de miles de personas que estarían enardecidos pensando que el Mesías militar que esperaban acababa de entrar a Jerusalén. Y eso es lo que vamos a ver. Cristo no escogió entrar en un caballo militar, Cristo escogió entrar en todo lo contrario, y probablemente ya después de eso la decepción de la multitud estaba creciendo por causa de que no encontraron lo que ellos pensaban, no encontraron lo que ellos esperaban. Es importante recordar, amados, que en la Palestina y la Jerusalén en el tiempo de Jesús era una olla hirviente en tensiones políticas,
y religiosas. Recuerde que Roma estaba gobernando con mano de hierro, como ellos solían hacer, los territorios conquistados con mucha fuerza, apaciguando y apagando todas las rebeliones que se levantaban, cualquier rebelión que amenazaba con la paz y la unión del imperio. Ellos eran bien fuertes y tenían tropas élites entrenadas especialmente para sofocar insurrecciones y destrozar a los que tuvieran que destrozar en el camino. Y recuerde que Herodes Antipas era el gobernante en ese momento y era un títere realmente de Roma. Eso es como tener un gobernante para que pudieran decir que había un gobernante local, pero era Roma quien gobernaba. Poncio Pilato entonces estaba allí de regente. Y es importante, un dato muy simple, Herodes era un hombre terrible, un hombre impío, tanto así que es la única persona en el juicio de Jesús, o en esa noche donde comienza la pasión de Cristo, que Cristo no le dirigió palabra. Jesús no le dirigió palabra a este hombre, quien se molestó muchísimo porque ni siquiera le contestó las preguntas que le hizo. Esto era un tiempo que había corrupción religiosa. Recuerde que habían varias facciones religiosas. Estaban los saduceos, que tenían el control del templo, de los sacrificios y del sumo sacerdocio. Estaban los fariseos, que controlaban las sinagogas. Eran los que controlaban y decidían quién expulsaban, a quién admitían. Por eso se acuerdan cuando Jesús sanó al ciego. Ellos podían amenazar con destituir de las sinagogas al ciego, a la familia y a quien ellos quisieran. Estaban los herodianos entonces, que era un partido político. Este no era religioso, un partido político, que estaban a favor de que Herodes y su familia continuara en el poder, y por todos los medios posibles ellos trataban. Pero también habían insurrectos, había otra gente que nacionalmente estaban en contra de Roma, y hombres como Barrabás y como otros que se levantaban de cuando en vez y de vez en cuando para tratar de formar revueltas en la región. Entre ellos mismos, los fariseos y los saduceos tenían graves problemas. De hecho, se dice que se odiaban. Esas dos sectas realmente se odiaban. Tenían diferencias teológicas profundas. Entre una, los saduceos no creían en nada espiritual. Ellos no creían que había espíritu. Ellos no creían que había resurrección. Ellos no creían en la vida eterna. Ellos no creían en nada de esto. Los fariseos, por el otro lado, sí creían en la vida eterna y creían en la resurrección final. Y también el celo de los fariseos por la santidad era aún mayor que el de los saduceos, y se distinguían los fariseos por esto, y era una pugna continua. Ese es el ambiente en el que Jesús vino. Estuvo 33 años. Ese es el ambiente en que Jesús entra a Jerusalén, y usted debe entender que ese día realmente había una multitud, hermano. Yo no sé si usted ha estado en una multitud enorme. No sé cuál es la multitud más grande que usted haya estado. Yo trato de recordar y no sé cuál calificar la multitud más grande. Si una vez que estuvimos en San Juan con una de estas marchas, que habían miles y miles y miles y miles de personas, y era como que impresionante. Y a dónde camino y a dónde me voy. Yo no sé, usted, yo me pongo nervioso cuando estoy en esos sitios y estoy en el medio y como que no puedo moverme. O sí, en los parques estos de Orlando, que la multitud es impresionante, pero obviamente están caminando para distintos sitios. Aquí quiero que sepan que había una multitud muy grande. No tenemos el número, pero por ejemplo, Josefo, el historiador, él tiene varios cálculos de otras festividades de Pascua de su tiempo, y él pone los cálculos en que una de las más grandes vinieron 2,5 millones de peregrinos, 2,5 millones de peregrinos a Jerusalén.
Puede ser que Josefo haya inflado sus números como todos los que decimos, ¿verdad? En las iglesias, ¿cuántos hay? No, mira, tenemos ahí 3,000 personas y había 1,000, había 1,000 personas. Pero aunque él inflara sus números, estamos diciendo que la posibilidad mayor es que aquí, hermanos, por lo menos 1,000,000 de personas fácilmente había en Jerusalén ese día. Estaban allí, eso es una multitud impresionante que iba a recibir a Jesús porque escucharon de él. Y es lo que nos dice el verso 12. Al día siguiente, una gran multitud que había llegado a la fiesta oyendo, eso fue lo que oyeron: Jesús viene a Jerusalén. Eso fue lo que la multitud escuchó, y ya ellos que estaban preparados para su fiesta de Pascua, ahora había algo adicional. Ahora venía este hombre en quien se estaba poniendo la esperanza de que fuera el Salvador, el Mesías que la nación había estado esperando, el Mesías que los profetas profetizaron, el Mesías que a través de generaciones los padres y los abuelos estaban hablándole a los hijos del Mesías, que vendría con poder, con fuerza, con autoridad, que vendría a desarraigar los ejércitos que tuvieran en ese momento control de Jerusalén. Imagínense cómo estaría el ánimo patriótico de esta gente. Tienen la fiesta de Pascua, una de las fiestas más grandes en el judaísmo, y también ahora la oportunidad de tener a este hombre que quizás sea el elegido que venía para destituir a Roma, destrozar el ejército romano y que Israel volviera otra vez al sitial de gloria que tuvo en la antigüedad, y que, dicho sea de paso, no había tenido en por lo menos 700 años, porque el reino antes de Cristo se dividió. Para los días de Cristo ya iban 7 siglos que el reino se había dividido, y las 10 tribus realmente desaparecieron. 10 tribus en la dispersión se desaparecieron. La gente que está aquí en los días de Jesús, esa gente pertenecen a la tribu de Judá, por eso se conocen como judíos. Esta gente pertenecen a la tribu que Dios había escogido para preservar el cetro. ¿Ustedes se acuerdan? Allá en el libro de Génesis, Jacob profetizándole a sus hijos, en medio de la profecía, una de las cosas que él dice es que el cetro siempre estará en Jacob, la tribu en Judá, pero la tribu de Judá siempre tendría el cetro. Y no solamente hablaba del reinado de David que vendría, sino hablaba del rey eterno, hablaba del rey de gloria, hablaba de el Mesías que vendría. Y aquí se nos dice que al día siguiente, y ese día siguiente era domingo. Estaban hablando del sábado, y usted puede ver el contexto en los primeros versos del capítulo 12. Y el día siguiente era domingo. Jesús iba a entrar a Jerusalén en el primer día de la semana. En domingo entraría a Jerusalén, donde iba luego a enfrentar todas las cosas que le harían en su pasión y muerte. Ahora, la multitud estaba ahí porque peregrinaban de las distintas regiones donde estuvieran. Recuerde que había judíos también esparcidos por muchos lugares, judíos de nacimiento, pero también judíos prosélitos, gente que se convertía al judaísmo pero pertenecían a otras naciones. Y esta gente viajaban en las fiestas principales, porque las ordenanzas del Antiguo Testamento nos lo dicen, que los varones ciertas veces viajarán a Jerusalén, habrá santa convocación y estarán juntos. Y esta era una de esas fiestas mayores donde viajaban todos estos miles y miles y decenas de miles de peregrinos para llegar a Jerusalén, a la ciudad del rey, a la ciudad de paz, a Sión, y adorar a Dios. Así que la multitud estaba en ánimo de fiesta de Pascua, de adoración a Dios, pero también oyeron que Jesús entraría a Jerusalén. Jesús vendría, y se prepararon, dice el verso entonces 13. Dice que se prepararon, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro.
Tomaron ramas de palmeras y fueron a recibirle con ramas de palmeras. Es interesante porque en la fiesta de Pascua no hay uso de palmeras. En la fiesta donde hay uso de palmeras es en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Pascua, uno puede mirar el Antiguo Testamento, ver cada ordenanza de ella, y nunca hay la mención de palmeras, lo que implica que las palmeras no las fueron a buscar para la fiesta de Pascua. Las palmeras tenían un propósito establecido. Las hojas de palma me refiero, y recordemos que no son palmas de coco, no son como las palmas nuestras. Estas son de dátiles, son hojas de palmas de dátiles, y esta gente las fue a buscar con un propósito. No era que estaban allí guardadas porque la fiesta de Pascua lo requiere así, no. Esa gente oyeron: Jesús, este hombre que sana, que resucita muertos, este hombre viene, va a entrar hoy, domingo, cuando está Jerusalén lleno, va a entrar. Y ellos fueron y cortaron estas ramas y se apostaron en todo el camino con las ramas para recibirlo. Ahora, mantenga ese pensamiento ahí. Es interesante lo que Jesús está haciendo. Lo que Jesús está haciendo ahora rompe toda la política de lo que él había hecho hasta ahora. Si usted piensa en los evangelios y las narrativas de los evangelios, Jesús ha estado ocultando quién es él. Jesús ha estado sanando y diciéndole: vete calladito, tranquilo, no le digas a nadie. Al ciego, al otro, tranquilo. A la hija de Jairo, resucitó, no le digan esto a nadie. Ha estado todo el tiempo. En el mismo evangelio según San Juan, en un momento la gente trató de tomarlo. Dice que lo querían hacer rey. Jesús se escapó entre todos ellos, y Juan continúa siempre porque no había llegado su hora. Y recuerde que su hora lo que tenía que ver era con la cruz. Su hora tenía que ver con el momento crucial de entregar su vida en rescate por los elegidos de Dios. Sin embargo, ahora Jesús llega y ya tiene todo el escenario que él va a hacer. Ya él manda a preparar su escenario. Y si usted recuerda, Juan escribo menos que Lucas, por ejemplo, y Lucas nos aclara que él había mandado a los discípulos a buscar este animalito, este burrito, este pollino de asna. Aquí nos dice que lo halló, pero lo halló porque él lo había mandado a buscar. Y recuerden, si usted recuerda las palabras que él les dijo, vaya, mira, van a encontrar este pollino de asna atado en tal sitio, y cuando lo tomen, si alguien les pregunta, le dicen: el Señor lo mandó a buscar. Y ya está, simplemente el Señor lo mandó a buscar. Y ellos lo buscaron y ya tenían este animalito preparado para cuando Jesús lo pidiera entrar a Jerusalén. Totalmente distinto a las otras veces. Ahora Jesús quiere montar en un animal, entrar entre medio de todo el mundo, sabiendo que va a captar la atención de la multitud, pero con otros propósitos que no eran los de la multitud. Los propósitos de Jesús eran totalmente distintos a los propósitos de la multitud. La multitud estaba allí con ramas de palma, porque las ramas de palmera 200 años antes de este día tenían un sentido muy nacionalista para los judíos. Era un emblema de victoria, era un emblema nacional, era realmente un emblema de sacar a los opresores. Y ese era el clima que hay. Ese es el escenario que se ha preparado. Esta gente está allí, oyen: Jesús viene, este puede ser el Mesías. Vamos a buscar las hojas de palma para aquí mismo comenzar ya esta celebración de que el Mesías va a venir. Y ellos tenían su expectativa de lo que el Mesías debía hacer. Ellos tenían ya la expectativa de lo que es el Salvador. Ellos ya tenían una expectativa formada de lo que el Salvador debía hacer, de lo que el Salvador debe ser. Y en este sermón reflexivo de comienzo de Semana Santa debemos preguntarnos: ¿cuál es nuestra expectativa del Salvador? ¿Cuál es nuestra expectativa del Salvador?
Y debemos con honestidad preguntarnos a esta altura de nuestra vida con Él, sea que usted les sirve poco tiempo o que como algunos hemos estado muchos años desde nuestra niñez quizás sirviendo al Señor, a esta altura de nuestra relación con Él, nuestras expectativas han sido correctas o estamos frustrados con nuestro Salvador. ¿Ha llenado Él la medida de las expectativas que yo tenía o siento que Él me ha fallado en algunas cosas? Siento que Él me ha pasado por alto en algunas cosas. Es sumamente importante esto porque esta gente tenía una expectativa muy formada. Ellos estaban claros. Esto es lo que un Mesías debe hacer. Esto es lo que el Mesías debe realizar en Israel cuando Él llegue. 200 años antes hubo una revolución, una revuelta muy grande. Si usted ha leído un poquitito de historia y ha oído el nombre de los Macabeos, por ejemplo, esto tuvo que ver con una revuelta que logró sacar y destituir a un hombre impío que entró a la ciudad de paz, Antíoco Epifanes, griego, un gobernante, y hizo un acto lo más horrible que los judíos hayan podido pensar. Este hombre quería ofender profundamente a los judíos y él sabía que la manera más profunda de herirlos era con el templo. Y él ordenó a sus soldados que sacrificaran un cerdo en el altar del templo. Ahora, si usted ha leído un poco su Biblia, si usted ha leído un poco y entiende lo que para un judío significa que en el altar santo del Señor se profane matando un cerdo, que es un animal inmundo para el judaísmo, usted todavía no ha oído el horror que él hizo. No solamente él mató este cerdo y lo quemaron allí, sino que obligó a algunos judíos a comer de la carne del cerdo, y a los que se negaron les cortó la lengua, les cortó las manos, les cortó los pies, y eso también lo sacrificó en el altar del Señor. Partes humanas, hermanos, las sacrificó allí, las echó en el fuego del altar del Señor. Y obviamente esto enardeció el ánimo de un pueblo oprimido, y se levantaron líderes, entre ellos este hombre Simón Macabeo, y él logró, con la gracia de Dios y la gente que se levantó y pelearon, logró sacar a esta gente, y entonces celebraron lo que después se conoció como la fiesta de Hanukkah. Es la fiesta que los judíos entonces siguen celebrando de año en año y representa como el comienzo del año para ellos. Entonces, ese día, cuando se logró sacar a Antíoco Epifanes y sus soldados, la celebración se hizo con hojas de palmera, y de ahí en adelante la hoja de palmera tomó un símbolo de victoria, un símbolo de guerra, un símbolo de poderío sobre los que estaban tratando de aniquilarlos. Y ese día Jesús va a entrar, y que la gente buscó palmeras, porque ¿cuál era su expectativa? Vamos a derrocar a los romanos, vamos a apoderarnos de Jerusalén, vamos a formar una revuelta. Había suficiente gente, hermanos. Por supuesto, si usted sabe el poderío de Roma, usted sabe que Roma, al igual que hacen en San Juan, por ejemplo, o en cualquier ciudad donde va a haber un evento grande, pues se trata de fortalecer la seguridad. Y había una tropa élite que cada fiesta de Pascua era enviada a Jerusalén, porque los soldados, los romanos no se chupaban el dedo. Ellos sabían que esta gente tenían esos sentimientos, que ellos sabían que los judíos eran diferentes a otras naciones que habían ellos tomado y conquistado, en que no hacían blending. Esta gente no se mezclaba, esta gente mantenían su religión y sus costumbres, no se mezclaban, y eso hacía que el sentimiento nacionalista prevaleciera.
y allí estaba probablemente esta tropa, cada año era llamada, Josefo también lo informa en sus escritos, cada año era llamada esa tropa. Lo interesante es que probablemente esa tropa ya había entrado a Jerusalén, ya habían tenido su marcha demostrando poderío, demostrando dominio, diciéndole a aquella gente: no se les ocurra hacer nada, que hemos enviado los refuerzos y están aquí. Pero después vendría un desfile único, un desfile extraño, un adulto sentado en un burro bien pequeño, en un burrito. El burrito era joven, era un pollino de asna, y Jesús tenía todo el propósito de montarse en él. Es importante que entendamos que la expresión Hosana, a veces hemos dicho solamente Hosana significa una alabanza a Dios, pero no, Hosana es mucho más que eso. La expresión Hosana lo que significa es: sálvanos ahora. Eso es lo que significa Hosana. Esa palabra significa literalmente en el idioma hebreo: sálvanos ahora, prospéranos ahora. Entonces, mira el escenario: palmas para batirlas, símbolo nacional de gente que quieren destituir a sus opresores, y el coro gritando: Hosana, sálvanos ahora. Ellos querían y pretendían reconocer a Cristo como el Mesías y el Salvador, pero la expectativa que tenían de Él era contraria al plan de Dios, era contraria a lo que Dios había diseñado, era totalmente contraria, a lo que Dios había determinado. Entonces es importante que entendamos que cuando esta gente comienza a decir: bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, ellos están citando la Biblia. Esto es un pueblo que conoce la Torá. Este es un pueblo que tiene la Torá. Ellos vinieron a celebrar la fiesta de Pascua, y con la Torá en los Salmos, Salmo 118, si son tan amables. Salmo 118, no sé si usted sabe que del Salmo 113 al 118 se considera como el Jalel, y son salmos que se cantaban en algunas de las fiestas de Israel. Cada mañana el coro del templo cantaba desde el 113 hasta el 118 completo. Recuerde que los salmos son canciones. Todos los salmos son canciones que Israel cantaba, y todos tenían tonos, todos tenían su manera de cantar, y por eso usted haya instrucciones en algunos salmos acerca del tono en que se cantan. En el 118 verso 25, de ahí es que ellos están sacando el Hosana. Te rogamos, oh Jehová, sálvanos ahora. O sea, estaban diciendo: Hosana, Jehová. El salmista está diciendo: Hosana, Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Jehová, haznos prosperar ahora. Y también tomaron de aquí la frase: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y este salmo dice: desde la casa de Jehová os bendecimos. Esa gente estaba lista para lo que sucediera si el Mesías que entrara venía con aire militar. Ya os entenderá por qué Jesús, que conoce todas las cosas y que todas las cosas están en el poder de su mano y de su voluntad, mandó a buscar un pollino de asna. Si usted, como yo, cuando leo esto, si usted está pensando en un burro de estos americanos o de los de aquí de Puerto Rico, entienda que el animal que hablamos es mucho más pequeño, tan pequeño que la posición en que se monta este burro es un poquito ridícula para el que lo va a usar, porque como es un adulto,
tiene que flexionar las rodillas totalmente para que sus pies no toquen el piso y entrar bamboleándose en este animalito para lograr acceso. Piense lo que Jesús está haciendo. Piense o pensemos lo que Jesús está haciendo. Jesús está destrozando las expectativas de lo que ellos pensaban ir a la salvación ahora. Para ellos la salvación ahora era: eliminemos los romanos, seamos libres, volvamos a levantar otra vez el reinado de David en Judá, volvamos a levantar el reino davídico en Sión. Para ellos era: prospéranos ahora. Le pregunto, hermanos, ¿no se nos parece eso a las expectativas de muchos de nosotros creyentes de nuestro Salvador en el día de hoy? ¿No se nos parece exactamente eso a lo que se predica en nuestros días y le llamamos evangelio, pero que no es evangelio? Un Salvador que tiene que hacerlo ahora en el sentido de mi realidad física, en el sentido de mi realidad económica, en el sentido de mi realidad emocional. Si Él es el Salvador, Él tiene que prosperarme a mí ahora. Y prosperar significa darme todo lo que mi corazón desea, darme cada cosa que yo quiero, prosperarme y llevarme al éxito en cada cosa que yo deseo. Lo que Él vino a hacer es mucho más grande que eso, hermanos. Estaba viendo un anuncio ahí en la internet de un seminario, no es cristiano, un seminario de gente de corporaciones, empresarios, un seminario empresarial. Entonces, a mí me da gracia la imagen que se usa. El caballero que viene parece que es norteamericano, afroamericano. Y entonces, la imagen de éxito es presentarlo a él con este traje que a legua se ve que es un traje como de $2,000 y pico de dólares, con todas sus yuntas y todas sus sortijas y el reloj y toda esta cintura finitita como la mía, y así, entonces así sale. Entonces, gratis, lo anuncian gratis para empresarios, cómo tener éxito. Y él es la viva imagen del éxito. Ese es el éxito. O sea, eso es lo que nosotros vemos como éxito. Pero claro, eso es un seminario que no es cristiano. Pero ¿qué tal cuando nosotros, la iglesia, hemos comprado el mismo concepto? Hemos comprado la misma idea de que éxito tiene que ver con algo que yo puedo mostrar a la gente afuera de mí. Tiene que ver con algo que yo puedo exhibir. Tiene que ver con algo de lo cual yo puedo alardear. Tiene que ver con algo de lo cual yo puedo mostrar y que otros vean cuán feliz yo soy, cuán próspero yo soy. Ese era el Salvador que esta gente quería. Hosana, sálvanos ahora. Sálvanos ahora. ¿Y qué hizo Cristo? Entrar en cuclillas en un burro, bamboleándose. Y la gente estaba diciendo Hosana, pero yo me imagino, y las imaginaciones mías no son el texto bíblico, pero me imagino la gente Hosana con las palmas y a la vez pensando: un burro. Un burro. ¿Qué militar o qué general de la antigüedad entró a una ciudad que quería conquistar en un burro? Todo el mundo se reiría si entra un burro. Ellos entraban en un caballo casi siempre blanco,
un caballo militar con los aparejos militares, un caballo que representaba autoridad, fuerte, el montado allá cabalgando, el Rey de gloria, el Rey del universo, el que habló y todas las cosas fueron hechas, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero, el último. Él decidió mostrar que su salvación es mucho más grande que las pequeñas imaginaciones y deseos de mi corazón corrupto, que quiero que ahora yo tenga todo lo que debo tener. Cuando Él les estaba mostrando hay algo más grande, es el reino que he venido a inaugurar, es un reino eterno, que las cosas de esta tierra palidecen en comparación con la gloria eterna de nuestro Rey y con la gloria eterna del reino que Él ha inaugurado. De hecho, hay una razón más que todo por la que Cristo hizo esto. Uno podría tratar de poner cuantas cosas teológicas, por qué Cristo hizo esto, por qué Cristo hizo lo otro, pero hay una razón y debe ser la que nos guía a nosotros también en nuestra vida. Esa razón debe ser la que guíe la brújula de nuestra vida, la que lleve el norte de nuestra vida. Cristo hizo esto para cumplir lo que estaba escrito, para cumplir la escritura, porque el Salvador que vendría estaba sometido a su Padre y su regocijo era hacer la voluntad del que lo envió. Jesús siempre lo estaba diciendo, eso es lo que quiero, es hacer la voluntad de mi Padre, quiero hablar las palabras de mi Padre. En la ocasión que su madre y sus hermanos vinieron a buscarlo, hey, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Y en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 9, profeta menor antes de Malaquías, que es el último libro y de hecho el último profeta que habló en el Antiguo Testamento. En Zacarías capítulo 9, en el verso 9, ya se había profetizado de ese gran día. Mire la gracia de Dios, mire la omnisciencia de Dios. Cientos de años antes, Zacarías profetiza en el verso 9: alégrate mucho, capital de Sión. Da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. Mira a tu rey llegando justo y victorioso. Mire esto. Mire la contradicción que aparece aquí. Justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. A recortar el carro de medio de Efraín y la cabalgadura dentro de Jerusalén. El arco de guerra será quebrado, porque Él hablará paz a las naciones. Su imperio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Jesús entra justo y victorioso, pero vestido de la humildad del reino de Dios, mostrando que la autoridad no desecha la humildad, la justicia no desecha la humildad. La gente estaba buscando un Salvador que les librara de todos los males. Ahora, en nuestro mundo hoy, eso es lo que la gente sigue buscando. Están buscando algo o alguien que cure todos sus males hoy. Por eso la iglesia ha caído en la triste realidad de, para tratar de atraer o mantener la gente en medio de ellas, les prometemos
una vida perfecta aquí y ahora. Para que vengan, tu mejor vida ahora la puedes tener. Tu mejor vida en este momento, tu mejor vida en este tiempo. Cada día es un viernes, cada día puedes tener felicidad. Cada día lo más importante es que te sientas feliz. Pero eso no es lo que nuestro Salvador vino a prometernos. Él vino a prometernos que habrá felicidad absoluta, que no habrá lágrimas, dolor, quebrantos, enfermedades, que no habrá nada que empañe nuestra vida, pero no es aquí y ahora. Es cuando el reino se manifieste de manera completa. El reino fue inaugurado, pero la manifestación total del reino no ha entrado en acción. Y hay gente que quiere vivir como si el reino ya estuviera en acción completa, hermanos. Y el reino de Dios se manifestará totalmente cuando Él regrese por su pueblo. Cuando Él cumpla la promesa de regresar por cada elegido, por cada persona que Dios en su amor y su gracia llamó antes de la fundación del mundo. Y créame, Él ciertamente volverá. Esta vez no vendrá en un burrito. Esta vez no vendrá en un pollino de asna, porque todo el poder, toda la autoridad se le entregó a Él cuando fue exaltado. Pablo se lo escribe a los Filipenses capítulo 2. Usted sabe que se le entregó a Él el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, hermanos, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Cuál es su expectativa del Salvador? ¿Qué es lo que tú esperas de Él? Porque si sientes que Él te ha fallado en esta vida, porque careces de algo, entonces no entendemos nuestro Mesías. Nuestro Mesías nos ha dado, hermanos, lo que nadie nos podía dar. Él nos ha dado lo que no merecíamos. Él nos ha dado vida en medio de nuestra muerte que no merecíamos. Cada segundo de vida espiritual que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, es la pura gracia de Dios. No puede ser comprado, no puede ser adquirido mediante obras, solo por la gracia, la misericordia de Dios. Al principio testificamos de un milagro. Ciertamente Dios hace milagros, pero los milagros no son mi motivación para servir al Mesías. Es su gran amor con el cual me amó siendo yo un pecador. Y si Él elige sanar a Yamil y no sanarme a mí, Él es soberano y poderoso para hacer todas las cosas según el designio de su voluntad. Y sano o no sano, yo tengo de Él todas las riquezas de la gracia que me ha entregado y no carezco de nada, hermanos. De nada carecemos, de nada. ¿Cuál es la expectativa que tenemos hoy de nuestro Salvador? Porque créame, Él es glorioso, Él es sublime, Él es mucho más de lo que podamos explicar con nuestras palabras. Oremos.